Hermanos, en la obra de la salvación hay varios aspectos o eventos que intervienen en esa obra salvadora de nuestro Dios. Brothers, regarding the work of salvation, there are many aspects regarding this. Algunos de esos aspectos han sido instantáneos y completos. Some of these aspects are instant and complete. Algunos se van a completar en el futuro. Some will be completed in the future. Y el que estudiaremos en esta mañana se va desarrollando en nuestra vida presente. And as we study this, you'll see this. Entre esos aspectos podemos mencionar Some of these aspects we can mention la regeneración, is regeneration, la conversión, conversion, la sustitución, substitution, la reconciliación, reconciliation, la justificación, justification, la adopción, adoption, la glorificación, glorification, la santificación sanctification, y otros and others que el Altísimo ha obrado en nuestras vidas. that the Almighty has done in our lives. Ahora Now, nos toca desarrollar el tema de la santificación, what we'll consider is the doctrine of sanctification, el tema de ser santos. this theme of being saints. Cuando se habla de ser santos, When it speaks about being holy, no se trata de hablar de un ser místico, it's not speaking about becoming something mystic, un ser que está algo tristón así. someone who's always praying like this. No se trata de eso. It doesn't treat that. La palabra santo, The word holy, tanto en el griego como en el hebreo, just as it is in the Greek, significa apartado, means to be set apart, separado del mundo to be separate from the world y apartado para Dios. and set apart for God. Eso es ser santo, That's what it means to be holy, ser apartado para Dios. to be set apart for God. Y cada uno de los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, And each one of us who have believed in the Lord Jesus as our Savior, somos santos we are holy porque hemos sido apartados para Dios. because we have been set apart for God. Nos sacó del mundo He's taken us out of the world y nos trajo a un lugar especial and He's taken us to a very special place para que seamos pueblo suyo. so that we can become His people. En el Antiguo Testamento In the Old Testament, se apartaban cosas, objetos, personas, pueblos a los que se les llamaba santos. there were certain objects, people, and places that were called holy. Así en el tabernáculo, cuando Israel andaba en el Éxodo, Just as it was with the tabernacle in Exodus, a los utensilios que se usaban para el servicio sagrado, we see the utensils that were used for sacred use, como las copas, los Cups. candeleros, candles, mesas, tables, arcas, todo eso era santo, all of that was holy porque era apartado solamente para servir en la obra de Dios. because it was set apart for the use of God. No se podían utilizar para cosas profanas. They could not have been utilized for anything profane. Por eso eran santas, That's why they were holy. dedicadas al servicio de Dios. They were dedicated to the service of the Lord. En el Nuevo Testamento In the New Testament, se le llama santos a personas como ustedes y como yo, people such as you and I are called holy porque hemos sido llamados y apartados because we've been called and set apart para servir en las cosas sagradas. to serve in sacred things. Ahora ya no podemos servir en el mundo o al mundo. Now we cannot serve in or for the world.
sino a Dios. but rather to God. Eso es ser santo, hermano. That's what Ser it means to be apartado. holy, to be set apart. Y esta santificación And this sanctification es obra de Dios. is a work of God. Leemos en el texto que es la voluntad de Dios. We see in the text that this was the will of God. Todo lo que respecta a nuestra salvación Everything regarding our salvation es por la voluntad de Dios. is because of the will of God. No es por la voluntad del hombre. It is not because of the will of man. Nosotros leemos de que somos salvos por la voluntad de Dios. We read in Scripture that we are saved by the will of God. Nuestra santificación es por la voluntad de Dios. Our sanctification is because of the will of God. Es obra de Dios. It is a work of God. Pero Dios en su amor y misericordia But God in His love and mercy ha querido que también nosotros has wanted for us as well seamos partícipes en nuestra santificación. to participate in our own sanctification. Y de todos los elementos que mencioné al principio, And out of all the aspects that we mentioned earlier, solamente en la santificación it's only within sanctification es que nosotros participamos en una forma activa en esa santificación. is where we as Christians participate actively in that sanctification. En ese aspecto, In this aspect, vamos a ver de que en la santificación, o vamos a ver la definición de santificación. Hay we're una going to definición. see the definition of sanctification. Dice la definición de santificación, dice que es la obra continua. Vea bien de que es continua. O sea que la santificación no está finalizada. Es continua. Sanctification, we see, is something that is Es la ongoing. obra continua del Espíritu Santo, It is the ongoing work of the Holy Spirit, por la cual el pecador justificado by which the justified sinner es libertado de la corrupción del pecado is freed from the corruption of sin, y es renovada su and naturaleza their nature is renewed a la imagen de Dios, in the image of God, capacitándolo enabling them para toda obra agradable a Dios. for every good work that is pleasing to God. Entonces, hermanos, Therefore, brothers, a diferencia de otras partes de la salvación, in regards to other references to salvation, la santificación es una obra continua sanctification is something that is del ongoing, Espíritu Santo that the Holy Spirit y que va a finalizar is going to finalize hasta el momento de nuestra partida con el Señor. when we depart to go with the Lord. Es decir, que es toda la vida. That means Dios nos dé that sobre it's esta for the tierra. rest of our lives. En ese aspecto, hermanos, hay varios aspectos de la santificación. There are many aspects regarding O veamos. sanctification. Let us see. Veamos. Como es obra de Dios, Because it's a work of God, es una obra de la Trinidad. Ya is the dijimos que work es una obra del of the Espíritu Trinity. Santo, que es una obra de Dios. as we saw, it is a work of the Holy Spirit, it's the work of Que la God. santificación es obra de Dios. Sanctification is a Entonces work es of una God. obra del Padre. So therefore, it is the work of the Father. Dice la Escritura, The scriptures say in 1 Thessalonians 5:23, pueda el Dios de paz santificarnos completamente. now may the God of peace himself Es una obra de sanctify you Dios. completely. This is the work of Y el God. mismo Dios de paz os santifique por completo. The same God of peace may sanctify you completely. Entonces, la voluntad de Dios, hermanos, Therefore, the will of God, brothers, es santificarnos en una forma completa. is to sanctify ourselves in a manner Pero that's es obra complete. del Padre. But it is a work of God, the Father. No vamos a decir que nos vamos a santificar por nuestra propia voluntad o por nuestra propia fortaleza o por nuestro propio esfuerzo. It doesn't mean that we are going to sanctify ourselves by our own will, by our own strength. Es Dios que nos ayuda But it's God who helps us para que nuestra santificación sea completa. so that our sanctification may be complete. Pero también interviene el Hijo. But also we see that the Son intervenes. Dice porque
El que santifica y los que son santificados, está hablando el que santifica del Hijo en los versos anteriores, de una son todos, por la cual Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. It says, "For both he who sanctifies and those who are being sanctified are all of one, for which reason he is not ashamed to call them brethren." Es un gran privilegio, hermanos, It's a great privilege, brothers, que nuestro Señor Jesucristo that our Lord Jesus Christ no se avergüenza isn't ashamed de que nosotros seamos sus hermanos. that we are his brothers, Mira, hermanos, con nuestras debilidades, even without con nuestras defects, imperfecciones without que llevamos, imperfections that we carry. que vamos cargando, el que es santo de santos The one who is holy of nos llama holies, he hermanos, calls us brothers, porque Él es el que nos santifica. because he's the one that sanctifies us. Bendito sea el nombre de Dios. Blessed be the name of the Lord. Pero también, hermanos, principalmente en el Nuevo But Testamento, also, primarily in the New Testament, la obra de santificación the work of sanctification se le concede al Espíritu Santo. is attributed to the Holy Spirit. Dice la Escritura en 2 Tesalonicenses, It says in 2 Thessalonians, pero nosotros debemos de dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu. it says, "But we are bound to give thanks to God always for you, brethren, beloved by the Lord, because God from the beginning chose you for salvation through sanctification by the Spirit and belief in the truth." Ya de este texto habíamos estudiado en otro estudio anterior, Now, we've studied this text previously cuando hablábamos de la elección, when we were talking about election, que nos eligió desde el principio para salvación. that he elected us for salvation. Pero dice, But it says, por la santificación por el Espíritu Santo. for salvation through sanctification by the Spirit. Al Espíritu Santo, hermanos, The Holy Spirit, brothers, es a quien más se le atribuye en el Nuevo Testamento el proceso de nuestra santificación. is the one to whom our sanctification is attributed to. Encontramos muchos textos We find many texts que atestiguan esa verdad, that speak to this truth, pero siempre es una obra de la Trinidad de Dios. but still it remains a work of the Trinity. Las tres personas actúan, trabajan en nuestra santificación. All members of the Trinity, they act and work in our Dentro lives. de la santificación Within hay tres sanctification, aspectos. there are three aspects. Tres aspectos que los estudiaremos. Three aspects that we will look at. Hay un primer aspecto que se llama santificación posicional. The first aspect that we will look at is positional sanctification. Dice la Escritura en Hebreos 10:14 It says in Hebrews 10:14, que por la ofrenda Él ha perfeccionado de una vez y para siempre a los santificados. "For by one offering he has perfected forever those who are being sanctified." La santificación posicional, hermanos, significa de que ante la presencia de Dios todos somos santos en igualdad. Positional sanctification means that before the Lord, all of us are holy. Según la santificación posicional, ningún cristiano es más santo que otro. This means that not one Christian is more holy than the other. Y esta santificación This sanctification, posicional positionally, nos fue dada por Dios it was given by God en el momento en que lo recibimos como nuestro Señor y Salvador. the moment that we receive Jesus our Lord as our Savior. En ese momento en que usted rindió su vida al At the Señor, moment that you gave your life to the Lord, Él lo hizo santo, He made you holy. lo apartó del mundo. He set you apart. Y como a todos nos ha apartado de la misma forma, And since He set all of us apart in the same way,
ante Dios, before God, todos somos santos en esta situación posicional. we are all sanctified in this positional manner. Nadie es más santo que el otro. No one is more holy than anyone else. Todos somos exactamente iguales. We are all exactly the same Porque Él nos hizo santo a todos because He has made us los que holy, creímos those who have believed en el momento de nuestra conversión. from the moment of our conversion. Entonces, hermanos, en la santificación posicional, ni uno es más que el otro. So, therefore, brothers, in positional sanctification, there isn't one who is greater than the other, Ni uno es más santo que el otro. nor is one holier than the other, Porque a todos nos apartó del mundo de la misma manera. because the Lord has set us apart, all of us, in the same Todos somos manner. apartados All of us have been set apart de la misma forma para la obra de Dios. in the same form for the work of God. Pero ese es un aspecto de la santificación. But this is one aspect of our Hay sanctification. un segundo aspecto. There's a second aspect, Y a esto se le llama la santificación progresiva. and this is what we call progressive sanctification. Eso de progresiva quiere decir que va en progreso. This word progressive means that we are progressing. La santificación posicional es una Positional sanctification is que singular, ocurrió en el pasado and it occurred in the past cuando nosotros nos rendimos al Señor. when we surrendered to the Lord. Pero de ahí, de ese momento hacia adelante, But from that point on, la santificación continúa. sanctification continues. Dios nos exhorta He exhorts us en su palabra in His Word a que sigamos perfeccionando la to santidad, continue to perfect that sanctification. a que sigamos creciendo en la We santidad. continue to grow in our sanctification. A eso se le llama santificación progresiva. This is what we call progressive sanctification. Es decir, que nuestra santificación This means that our sanctification no fue estática. wasn't or isn't static. Estática, ok. No fue que ocurrió solamente una vez y ya se terminó, That it happened once and that was it. sino que continúa, es But un rather, proceso. it continues. and Dice it la progresses. Escritura The Word of God says en 2 Corintios 7:1, amados, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. It says, Beloved, let us cleanse ourselves from every defilement of body and spirit, bringing holiness to completion in the fear of God. Es decir, hermanos, que la That is to say, santificación brothers, progresiva That progressive sanctification es presentar Is- nuestra vida diaria agradable a Dios. is to present our daily life before the Lord. Y es la parte que nos corresponde. And that is what is our part. La Escritura dice, como aquel que os llamó es santo, Scriptures say that as He who called you is holy, sed también vosotros santos be therefore holy en toda vuestra manera de vivir, in all of your conduct. porque está escrito, For it is written, sed santos Be holy, porque yo for soy I santo. am holy. Entonces, hermanos, la Biblia nos exhorta Therefore, brothers, the Word of God exhorts a ir us creciendo en santidad, to grow in sanctification, a ir mejorando en santidad to improve in sanctification en toda nuestra manera de vivir. in every aspect of our lives. No debe de quedar un aspecto afuera de nuestra vida. There shouldn't be one aspect of our lives that is unsanctified. Nuestro intelecto, Our intellect, nuestra our voluntad, will, nuestra our conciencia, conscience, todo nuestro ser all our being debe ir progresando y perfeccionándose en la santidad. should be progressing and perfecting in sanctification. Y esa es la aplicación diaria de nuestra vida, hermano. And that is our daily task, brothers. En toda nuestra vida, en toda nuestra forma de vivir, In all our lives, in the way we live, en el hogar, in our homes, en la calle, out in the en el streets, trabajo, at work, en el estudio,
at school, en donde nos encontremos, wherever we may be found, debemos reflejar we should be reflecting esa obra santificadora that work of que el sanctification Espíritu de Dios that the Spirit of God hace en nuestra vida. is doing in our lives. Es la forma como hablamos, It's in the way we speak, las palabras que salen de nuestra boca. the words that come out of our mouths Tienen que ser santas para la gloria de Dios. should be sanctified for the Bendito glory sea of el God. nombre de Dios. Blessed be the name of the Lord. En esta santificación progresiva, In this progressive sanctification, ahí sí hay diferencia entre cada uno de nosotros. there we see that there are differences amongst us. En cuanto a esta santificación, Even though this sanctification, que es progresiva, which is progressive, que la vamos desarrollando con la ayuda de Dios, we need to mature with the help of God. no todos tenemos el mismo grado de We santificación. are not all on the same level of sanctification. Y eso va de acuerdo con la madurez espiritual. And that goes accordingly to the maturity of the person. No todos hemos alcanzado el mismo nivel de madurez espiritual. We all haven't reached that same level of maturity. Hay algunos que nos hemos quedado niños espirituales durante muchos años y no vamos creciendo. There are those who have remained children or babies in the spiritual Hay realm. otros que desde que nacen en el Señor van creciendo y creciendo y creciendo y avanzando en su vida espiritual. And then there are others who grow and advance in their maturity. Pero como es un proceso que va a durar toda nuestra vida, But since it's a progression that happens throughout our lives, la mayor parte de ese crecimiento espiritual viene siendo lento. that aspect of our sanctification is something that happens slowly, Pero tiene que irse perfeccionando. but it needs to be perfecting. Así como cuando un niño nace, Just like when a child is born, que es perfecto, bueno, con algunas excepciones, which is que es perfecto en todo su cuerpo, en todo su organismo, in regards to his body and his organs, pero todavía no ha alcanzado el desarrollo para el cual fue creado. but they haven't yet reached that level of maturity for which he is created. Así es el hombre nuevo. That is how it is with the new believer. Que fuimos, cuando recibimos al Señor, hermanos, fuimos hechos nuevas criaturas, When we believed upon Christ, we became new creatures. pero que todavía en nosotros hay imperfecciones. But still, there were some imperfections with it. No hemos alcanzado todavía We haven't reached yet ese nivel espiritual, ese desarrollo completo that fully development stage en nuestra santidad, in our sanctification. pero estamos en ella. But we are in that. Vamos avanzando, We are advancing. vamos We are creciendo. growing. Y ahí, hermano, es donde nosotros, brothers. los que ya tenemos algún tiempo de venir batallando, There, brothers, is where we see, especially for those who have been maturing and warring for some time. aquí, hermanos, habemos nuevos, hermanos que recién han nacido en el Señor. We see some who have just been born again. Tendrán 1 año, 2 años, Maybe 3 1 year, años. 2 years, 3 years. Están nuevos en el Señor. They're newborns in the Lord. Empiezan a crecer, They are beginning to grow, empiezan a madurar, a desarrollar su vida espiritual. begin to mature and develop. Y nosotros, los que tenemos ya algún tiempo, And for those who have already had some time already, ya tenemos 10 años, some of us who have had 10 years, 15 años, 15 years, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50 años de 50. estar en el Señor como su servidor, gracias a Dios. who have been following their Lord and Savior for that long. Debemos ser pacientes con los recién nacidos. We ought to be patient with those who have just been born into the faith. No les vamos a enfrentar sus fallas. We're not going to confront their failures. Están luchando todavía. They're still wrestling. Acaban de ser separados del mundo. They've just been separated from the world. Están viviendo una nueva vida a la cual no estaban acostumbrados. They're adjusting to this new life. Entonces los que ya
hemos alcanzado cierto nivel en las batallas con el Señor, So for those who have reached a certain level of maturity, debemos de considerar a los nuevos, we need to consider a los recién nacidos, the newborns, a los que están luchando, están en batallas, pero hermanos, están apartados para Dios. those who are wrestling and struggling but have been set apart for God. Están creciendo para Dios. They're maturing and growing in the Lord. Entonces ahí, hermanos, nosotros debemos de no pensar Therefore, brothers, we de shouldn't que think porque ya somos viejos en la obra, that just because we're old in this ya lo faith, alcanzamos todo. that we've reached everything. No, hermanos. No, brothers. El mismo apóstol Pablo decía, The same yo Apostle no Paul pretendo haberlo alcanzado todo. I don't pretend to have reached it all. Ya usted sabe quién era Pablo. And you all know who the Apostle Paul is. Sabe cómo fue su llamamiento. He knew his calling, Un llamamiento poderoso a powerful calling, que vio el esplendor de la gloria de Dios, que fue tan fuerte que quedó ciego. that when he encountered the Lord, he was blinded. Un hombre que fue arrebatado al mismo tercer cielo. He was carried to the third heavens. Pablo fue arrebatado al paraíso, He was taken to paradise, donde oyó palabras indecibles que ningún hombre puede decir, when he heard words that he could not discern, que trabajó más que todos, who worked harder than everyone else, fundó iglesias, who founded churches, dio su vida por el Señor. gave his life for the Lord. Pero todavía nos dice en Romanos capítulo 7 But still, he says in Romans chapter 7 que él tenía luchas, that he had struggles. He had battles contra el pecado. against sin. Porque aunque estamos, hermanos, en un proceso de santificación, Because we're in a process of sanctification. todavía no se ha desarraigado completamente That sanctification hasn't been completed fully yet. el hombre de pecado que hay en nuestras vidas. That sinful man that is within us. Estamos en esa lucha, We're still in pero that battle. con la ayuda de Dios But with the help of the Lord, somos vencedores contra todo mal. we are more than conquerors against all evil. Entonces, hermanos, en la santificación progresiva, no todos tenemos el mismo nivel. Therefore, in progressive Esa sanctification, es la we're not on the diferencia same con level. la santificación posicional. That's the difference between Que cuando el positional Señor nos sanctification. aparta, Because when the ahí Lord todos somos sets us iguales. apart, we are all the same. todos somos santos. We are all holy. Pero de ese momento But from en that point adelante, on, durante toda nuestra vida, throughout all our lives, nos corresponde ir perfeccionando la santidad. we are called to perfect that sanctification. Es una orden que Dios nos da, hermanos. It's a command that the Lord gives us. No es que nosotros vamos a querer o no vamos a querer ser santos. It's Dios not nos dice about que choosing whether we seamos want to or santos. not. He tells us to be. Hermanos, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, Beloved, let us cleanse ourselves from every defilement of body and spirit, perfeccionándonos, dice, perfecting la santidad en el sanctification temor de Dios. in the fear of the Lord. El Señor nos manda eso, hermano, que perfeccionemos la santidad en el temor de Dios. The Lord instructs us to do this, brothers. Como decía, estamos en lucha contra la carne, That's why we contra say el we're pecado. in war with the flesh, with sin. Por eso decía el salmista, el libro de Proverbios, That's why it says in Proverbs, dice, ¿quién podrá decir, who will be able to say, yo he limpiado mi corazón I have cleaned my heart y limpio estoy de mi pecado? and I'm ¿Quién cleansed of podrá my decir sin? eso? Who will be able to say this? ¿Quién podrá decir, yo estoy limpio de todo pecado? Who's going to be able to say, I am cleansed of all sin? Juan en su primera epístola dice, John in his first epistle says estas palabras.
Primera de Juan 1 John 1:18 1:18. 1:8, perdón. 1:8, sorry. 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. It says, if we say that we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. Entonces, hermanos, vemos de que nosotros estamos en una situación imperfecta. Therefore, brothers, we see that we are in a state of imperfection. Nadie puede decir, ya llegué No a one lo can máximo de say that santidad. I've reached maximum sanctification. Yo estoy limpio de todo pecado. I am fully cleansed of all sin. Juan dice, no podemos decir eso, John says we can't say that. porque entonces la verdad no está en nosotros. Otherwise, the truth is not in Por us. eso, hermanos, todos debemos de ser conscientes. That's why, brothers, we've got to be a conscience. Debemos de ser, hermanos, comprensivos We need to be able to comprehend con aquellos que van empezando a dar los primeros pasos. with those brothers who are taking those first steps. Porque así como nosotros no lo hemos alcanzado, Just as we ourselves haven't reached, ellos están luchando en They ese too. perfeccionamiento de la santidad. they too are working towards that Bendito sea perfection. el nombre de Dios. Blessed be the name of the Lord. Ahora, Now, como es una obra de Dios en nuestra vida, since it's a work of God in our lives, Dios nos da los medios. He gives us the means. No nos hizo santo y nos dejó. He didn't just make us holy and then left us Que veamos nosotros cómo nos desenvolvemos, for us to figure it out on ourselves. sino que nos ha dado las ayudas necesarias He's given us the means or the help that we para que need nosotros las usemos so that we can use them y vayamos creciendo and continue en growing esta santidad. in this sanctification. Veamos cuáles son algunos de esos medios. Let's look at some of these means. ¿Cómo podemos crecer en la santificación? How can we as believers Primero. grow in sanctification? Firstly, El estudio de la Biblia. study of the Word of God. La Biblia es la palabra de Dios, hermano. The Bible is the Word of God, brothers. Cada vez que nosotros estudiamos la Escritura, Every time that we study the Scriptures, Dios nos está hablando. God is speaking to us. Esa es la forma como Dios nos habla. That's the form in which He speaks to us. A cada momento In any moment, nosotros podemos estudiar la Escritura we can study the Word porque en ella encontramos las palabras de Dios because in them we find the words of God y lo que Dios quiere para nuestra vida. and what God wants for our lives. La Biblia The Bible o el Evangelio or the Gospel o la palabra de Dios or the Word of God es poder, is power es potencia, porque la palabra de Dios es viva. because the Word of God is alive. La palabra de Dios, dice el Señor, mi palabra es espíritu, dijo el Señor. The Word says that my Word is Hay spirit. poder en la palabra. There is power in the Word. Y la palabra, hermanos, nos alienta. And the Word of God helps us. La palabra de Dios nos anima. The Word of God encourages us. La palabra de Dios nos exhorta. The Word of God exhorts us. Y el Espíritu Santo viene a ayudarnos en todo eso, And the Holy Spirit comes and helps us in all these para que things nuestra vida crezca agradable a Dios. so that our lives may Veamos grow. algún versículo pleasing que to God. tenemos ahí, el estudio de la palabra de Dios. Let us look at this text. Juan 17:17. Santifícalos, hablando para nosotros, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. John 17:17 says, "Sanctify them by your truth. Your word is truth." Hermanos, Brothers, no dudemos de la palabra de Dios. let us not doubt the word of God. No dudemos de la palabra de Dios. Do not doubt the word of Lo God. que Dios nos dice en su palabra What God tells us in es His word verdad. is truth. Es verdad. It is true, Aunque nosotros no lo entendamos. even though we may not be able to understand it.
Porque hay muchos hermanos, no ustedes. There are many Yo brothers, siempre not you digo que guys, no ustedes, not otros. you guys, there are others. Tenemos allá una, en la luna, Some brothers in the moon. allá tenemos una pequeña congregación. We have Eso a sí, small congregation up there. dudan de la They palabra, doubt the word of God. quieren razonarla. They want to rationalize it. La palabra de Dios no se razona, You can't la rationalize it. palabra de Dios se cree, The word of God is believed. porque lo que Él dice es verdad. Because what he says is true. En Él no hay mentira, In him there is no lie. en Dios no hay engaño. In him there is no Dios no trickery. es como los hombres. He's not like man. Dice la Escritura, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. May God be true and every man be a liar. Entonces, santifícalos en tu verdad. Therefore, Tu sanctify palabra them in es your verdad. truth. Your word is truth. Cuando creemos que la palabra de Dios es lo que es verdad, nuestra vida se va santificando. When we believe that the word of God is Porque true, Dios nos our habla lives are verdades. sanctified because he speaks of truth. Dios no nos habla ni una tan sola mentira, He doesn't hermanos. speak to us not one single lie. La palabra de Dios es verdad. The word Amén. of God is true. Amen? Tenemos otro texto. We have another text. Dice así la Escritura, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. It says in Ephesians 5:25 to 26, Christ loved the church and gave himself up for her, that he might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word. Ahí vemos varios aspectos en ese texto. We see a lot of aspects here in this text. Vemos de que la santificación es obra de Cristo. We see that this sanctification is a work of Christ. Él nos ama porque somos la iglesia de Él. He loves us because we are his church. Y nos ama para santificarnos. And he loves us to Pero también lo hace sanctify por us. la palabra, And he also does it through the word, por su palabra. through his word. Cristo nos habla en los evangelios. God speaks to us through his gospel. Dios nos habla en toda la escritura. God speaks to us throughout all scripture. Y esa palabra, cuando la creemos, And that word, when we believe it, va santificando nuestra vida. sanctifies our lives. Porque en ella, hermanos, Dios nos habla de aquellos aspectos negativos que nosotros tenemos que rechazar. The word of God also tells us about those aspects that are negative. Por ejemplo, en el that we primer need to texto reject. que leímos, en el texto de Primera Tesalonicenses, Going back to 4:3, 1 Thessalonians, solo leímos la primera parte del texto. we only read the first part of that text. Pero a continuación But as it continues, nos habla it speaks to us de aquellas cosas of those things que el cristiano tiene que apartarse para lograr su santificación. that we need to abstain from in order to achieve sanctification. Y allí dice, And it says, apártense. abstain. La voluntad de Dios es vuestra santificación. So he starts off by saying the will of God is your Pero ¿cuál es sanctification. nuestra parte? But what is our part? Apártense de fornicación. Abstain from Lo primero que sexual habla. immorality. Apártense de fornicación. Abstain from sexual immorality. Que cada uno de vosotros tenga a su esposa en santidad y honor. That each one of you know how to control his own body in holiness and Y honor. está exhortando a los hombres. There is Cada exhorting the uno men. de vosotros, hombres, All men, tengan a su esposa have your wife en santidad y honor. in sanctity and honor. Y continúa, And he continues, no en pasiones de concupiscencia. not in passions of lust. En el verso 6, In que verse 6, ninguno agravie ni engañe a su hermano, that no one transgress and wrong his brother, porque el Señor es vengador. because the Lord is En an todo avenger esto. in all these things. Entonces, hermanos, la Therefore, palabra de Dios brothers, nos exhorta
de aquellas cosas que debemos de apartarnos. The Word of God exhorts Porque us no in the son things that we agradables need a to Él. abstain, the things that are Y not ahí pleasing to Him. la Escritura, hermanos, si usted la estudia, por eso nos dice que la debemos de estudiar. Throughout the Scriptures, we find No many simplemente things. leerla a la carrera. That's why we say we need to study and A not veces, just hermanos, rush un through it. solo texto de la Sometimes Escritura, just one text of Scripture, si nosotros la estudiamos detenidamente, if we study it nos va a diligently, llevar un buen tiempo it's going to take us some time estudiándola, studying it, encontrándole todo lo que el Señor nos quiere decir. trying to find everything that the Lord is trying to say Entonces, to us. hermanos, en el estudio de la palabra de Dios, Therefore, in the ahí study vamos creciendo of God's en nuestra Word, santidad. we grow in our sanctification. Esa es una de las armas y la más valiosa que tenemos, One of the weapons that we have, porque todos la tenemos, hermano. and we all have them. En eso se distingue el que ya fue apartado para Dios. And here Vea we usted are able esto, to hermano. distinguish those who have been set apart. Una persona cuando ya fue apartada para Dios, When en someone has ese been set momento, apart, from that moment, Dios obra en su vida. God begins to work in their lives. Ya es una nueva criatura, They're a new creature. ya tiene una nueva visión. They have a new vision. Y ya tal vez el siguiente domingo de que recibió al Señor, And maybe from the following ya Sunday, viene a la iglesia they come y ya viene con su Biblia. own Bibles. Ya viene con su Biblia. Come with their Bibles. Eso es algo maravilloso, hermanos. Something marvelous, brothers. Antes no lo hacía. They weren't doing that before. Pero ya en el momento, hermanos, en que recibe al Señor, But there comes a moment when En que after viene a ser receiving santo, Christ, when they've been sanctified, ya pregunta, ¿cómo consigo una Biblia? They begin ¿Quién to me ask, vende una Biblia? where can ¿Dónde I get la a compro? Bible? Where can Y I ya buy viene a a la Bible? iglesia, viene con su Biblia. And now they come Ya es to un church cambio. with their Bible. We see a change. El hecho, hermanos, de que work. nos congreguemos, eso ya es una obra de Dios. The fact that we congregate, that too is a work of God. Ya es una obra de Dios. That's a work Y es of hasta God. un milagro. It's a miracle. Es hasta un milagro, hermanos. It's a miracle, brothers. Porque mire, gente que antes de recibir al Señor se complacía tal vez en ir a las discotecas, Because before conversion, people would delight themselves in the discotheque, en ir al pub, go into the pubs, en ir a cualquier centro de corrupción. or any other place of corruption. Ya no lo hacen, sino que buscan la iglesia. Now they don't go there. Instead, they search Ese es for un a milagro, church. hermano. That's a miracle, Ese es brothers. un milagro That's a miracle que solo Dios lo puede hacer. that only God can do. Y hermanos, cuando veo jóvenes en la iglesia, So when I see the youth in yo le doy church, gracias a Dios. I give thanks to the Lord. Porque digo, Señor, este joven Because I say, o esta jovencita, this young si man or tú no this la young hubieras woman, tocado en su corazón, if you have touched their hearts, ¿a dónde estaría? if you hadn't touched their hearts, where would they have been? ¿Dónde estaría perdido o perdida? Where would they have been? Lost. Pero ahora lo veo en la congregación. Now I see them in our Y yo digo, congregation. es un milagro tuyo, And Señor. I say, that is one of your miracles. Imperfectos como somos, Imperfect as es they un may milagro be, del Señor. this is a miracle of Bendito God. sea el nombre de Dios. Blessed be the name of the Lord. Esa es un arma, That lo que is, tenemos acá, hermano, y poderosa, that is an armor. y weapon. poderosa. Pero that we tenemos have. más, There's others that we have. la oración. Prayer. Esa es otra arma que tenemos. That's another weapon that we ¿Qué es have. la oración? And what is prayer? La oración es hablar con Dios. It is to communicate with God. Cuando usted ora, When you pray, está hablando con su creador. you are speaking with your Creator. Cuando usted ora, When you está pray, hablando con su Salvador. You are speaking with your Savior. Le está diciendo lo que Él es. You are saying what He is. Porque en la oración usted lo adora, lo Because in alaba, prayer, you adore Him, le you dice praise lo Him, grandioso que Él es, you speak how big lo and great He hermoso, is, how lo wonderful, bello que es el Señor. how beautiful He is. Pero también le saca sus necesidades. But you also bring your needs to Him, Le saca, hermanos, lo que usted es. the things that you need. Y le dice, ayúdame. And you say, Y el Señor "Help le dice, me."
yo te ayudo. And he says to you, I will Yo soy help tu you. mano derecha. I'm your right hand. Yo te sostengo. I sustain you. Clama a mí y yo te Cry responderé. out to me and I will Yo respond estoy to a tu you. lado. I'm by your side. En nuestras luchas, en nuestras In our necesidades. battles, in our needs. Él está a nuestro lado. He's there by our Solo side. le oramos y le pedimos So y all Él we nos do is cry fortalece. out to him and he responds and he strengthens us. Ya hace algún tiempo les dije, Now, a long time decía ago I said de to you, un canto cristiano, this old song, this un Christian canto song. cristiano. El que canta dice que cuando iba por la playa sobre la arena, The singer was telling a story when he veía was que él walking iba dejando sus huellas, on the beach la and he could persona. see the pero footprints. veía otras huellas a la par de él. But he could also see there were these other set of footprints. Y esas huellas eran las de Jesucristo. And those footprints were the Lord's. Pero dice que cuando él estaba triste, But he noticed that when he was cuando sad, estaba enfermo, When he was en sick. angustia, in anguish, sobre la arena solo veía sus huellas. he would notice that he could Ya only no see veía his las own huellas del footprints. Señor. He would no longer see the footprints of the Lord. Y entonces él le hablaba, Señor, ¿por qué en mi dolor? So he would say to the Lord, Lord, why ¿Por qué in en mi my angustia? pain, in my anguish, ¿Por qué en mi soledad? in my loneliness, No vas a mi lado, no veo tus huellas. you are not by my side. I don't see your footprints. Hijo, Son, porque en tus angustias, because in your en anguish, tu dolor, in your pain, en tus necesidades, in your need, solo ves tus huellas. you only see these footprints. Las huellas que tú ves son las mías, le dice, These single footprints porque yo te are llevo en mine, mis brazos. because I'm carrying you in my arms. Yo te llevo en mis brazos, en tu Carrying you angustia, in en my tu arms, dolor. in your anguish and in your pain. No solamente voy a tu lado, I'm not just by your side, sino que te sostengo con mi brazo but de rather poder. sustain you by my arms En la oración, in prayer. nosotros hablamos con Dios We speak y to le God decimos lo que somos. and we say to Him what we are. Ahí as well. sí le decimos lo que somos, That is when we tell Him lo que what we are, necesitamos. what we need. Le pedimos lo que queremos que Él haga en nuestra vida. We ask Him of the things that we want Him to do in our lives, Y Él responde. and He Él le responds. dará la respuesta. He gives you the Si answer. pedimos conforme su voluntad, If you ask Él accordingly to His will, nos dará una respuesta. He will give us que a llene nuestra response vida. that will fill our Entonces, lives. ese es otro aspecto. That's another aspect Otra arma para nuestra santificación. or another Pero hay weapon todavía una or tercera. arsenal. But there is a third. Aquí dice otro texto. Oh, here we have another text. Tenemos otro texto que dice, en toda oración y súplica, en toda petición delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Philippians 4:6-7 says, By prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Entonces, nos está exhortando en Filipenses que hagamos oraciones y súplicas. There we see that the apostle is De una vez exhorting dándole us a Dios gracias. to give supplication and Porque prayer debemos de tener la and seguridad thanksgiving, que lo que pedimos el Señor nos lo dará. and know that Si the pedimos certainty de that what we acuerdo ask, a su voluntad. accordingly to His will, He will give Porque it to us. todo es, hermanos, por la voluntad de Dios. Because everything is in Vean, hermanos, lo accordance to que His will. en la Escritura nosotros siempre encontramos voluntad de Dios. Have you Lo noticed que that in está the de acuerdo a su scriptures, voluntad. it speaks about the will of No a God? la mía, everywhere. no a la suya, It's not about sino a la my voluntad de will or your Dios. will, but the will of Bendito God. sea el Señor. Blessed be the name of Veamos the Lord. el tercer. Let us look at the third. Ahí está. There you have it, La congregarnos. to congregate. Congregarnos. Que estemos aquí, hermanos. That means to be here, brothers. Esto es importante. This is important, brothers.
¿Por qué congregarnos es muy importante? Why is it important for us to Por congregate? varias razones. For many reasons. Primero, Firstly, debemos de congregarnos o nos congregamos para adorar y alabar a Dios. we should congregate so that we can come and worship God. Dios quiere que estemos juntos alabándole y adorándole, God wants us to be together, dándole a praising Él Him, la and gloria. giving Him the glory. Esa es una de las razones por las cuales venimos acá, That's one of the reasons why we come here, para alabar a Dios, to praise the Lord, para adorar a Dios, to praise Him, para darle gracias to give thanks to Him, por la oportunidad, por el privilegio que nos da de estar en este lugar. for the opportunity and the privilege for us to be here. Otra de las razones por las cuales nos congregamos, Another reason Y as eso to es muy why we importante. congregate, and it's important, que desde que salimos de la casa o de un día antes, dijimos, voy a congregarme mañana porque quiero que Dios hable a mi vida. it's because when we get ready to come to this place and we come here, we want God Si ya to speak to venimos our con nuestro lives. corazón dispuesto a eso, If we come with our heart already Dios nos va a disposed hablar. to that, God will speak to us. Dios nos va a dar palabra, God will give us a word, pero debemos de disponer nuestro corazón. but we need to give our hearts to Him. Me voy a congregar porque quiero que Dios me hable I want to go a to través del church siervo que va a so dar that la God will palabra. speak to me through the servant who will be expounding the word. Entonces, mire, tenemos dos formas, hermano, en que Dios nos hable. So we have two forms in which God Una speaks to a us. través del estudio de su palabra. One is through the study of His word. Otra a través de la predicación. The other is through the preaching of His word. Por eso es muy importante That is why it's que cada important uno de aquellos que el Señor nos ha dado el privilegio de llevar su palabra, for those who have been given the privilege to share the word. prediquemos su Let palabra us preach the word of God en este lugar, in this place, en el hogar, en las in the células, cell groups. en todo lugar. El que lleva la palabra debe de llevar la palabra del Señor. Wherever you are, you must be preaching the word of God. A eso Dios nos ha dado ese privilegio. God has given us this privilege. Entonces, hermanos, nos congregamos para eso Therefore, brothers, Para that's darle why la we gloria al Señor congregate, to give glory to y God, para ser edificados. so that we may be edified. Por eso es que estamos dando esta palabra, That's why we are giving this word, para ser so that we may edificados, be edified, ser firmes be firm y fieles al Señor. and faithful to the Lord. Dice la Escritura, It says in the word, y no dejen de congregarse, dice, como algunos tienen por costumbre. No, está diciendo, no dejen de congregarse. Y está diciendo, algunos tienen por costumbre eso. Por eso los mandamos allá, al otro lado. it says, do not neglect meeting together, as it is the habit of Como some. algunos tienen por costumbre. Animándonos unos a otros. But encouraging one another. Para eso a veces viene uno ahí algo triste, That's why sometimes you see algo some con algún problema. discouraged or going through some problem. Entonces el hermano que está a la par, lo conoce, anímelo, Brother who knows them, encourage them, dele fuerzas give them strength. y no lo vaya de una vez a hundir más, Don't go and throw him down further, y no a levantarlo. but rather lift him up. Especialmente cuando veis que el día del Señor se acerca. Especially when you know that the day of the Lord is coming close. Eso, hermanos, son cosas que el Señor nos da para que vayamos creciendo en nuestra santificación progresiva. So these are some of the elements that the Lord gives us so that we can grow in our progressive sanctification, Que la vamos a concluir that will be hasta el final de nuestra concluded vida. at the end of our lives. Que hasta entonces va a alcanzar la perfección. And in there, we will reach perfection. Hay muchos teólogos There are many theologians que dicen que
cuando el cristiano muere, that say when the Christian dies, cuando él termina su vida sobre esta tierra, when his life ends here on earth, alcanza la perfección de la santidad en lo que reaches respecta al alma, the perfection of sanctification regarding to their soul. porque el alma va directamente a Dios Because the soul goes directly to the Lord, y allá no entra nada imperfecto. and there nothing imperfect shall Lo que enter. entre allá tiene que ser perfecto. What enters there must be perfect. Entonces, el alma, la santificación del alma, So the dicen los sanctification of teólogos, the y hay soul, algunos textos que accordingly dicen, to these theologians, que lo afirman, de que alcanza la perfección cuando el cristiano muere. they En reach cuanto a su alma, no en cuanto a su cuerpo, in regards porque to eso their lo veremos soul, ahora, but not in regards to their body. la santificación final. This is what we're going to look at. Final sanctification. Entonces, hermanos, a veces dices, y mi pariente que ya murió, tal vez tuvo solo un poquito, conoció de las palabras, no conoció mucho. Some may have inquiries about their parents who, Pero en el momento de su muerte, o un poquito después de su muerte, alcanza la santificación perfecta en lo que respecta al alma, porque esa es la que sube a la presencia de Dios. regarding Y the tiene que sanctification, entrar perfecto, sin mancha, sin ninguna falla. Ahora, en cuanto a la santificación final, now regarding final sanctification, dice el texto, says the text, hermanos, dice, hermanos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos, pero cuando Él se manifieste, seremos como Él es, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. 1 John 3:2-3 says, Beloved, now we are children of God, and it has not yet been revealed what we shall be, but we know that when he is revealed, we shall be like him, for we shall see him as he is. And everyone who has this hope in him purifies himself, just as he is pure. Entonces, hermanos, nosotros alcanzaremos la santificación perfecta Therefore, brothers, we La reach that santificación perfected final. sanctification, cuando ya no habrá Final nada más que sanctification. lograr when there is no more to reach for, cuando Él se manifieste. will be when he manifests himself. Jesús viene por su iglesia The Lord is coming back for his church. y cuando Él venga, And when he comes, dice la Escritura, says the los word, muertos en Cristo se levantarán the dead in primero. Christ will be raised first. Luego nosotros, Then us, los que vivimos, those who remain alive, seremos arrebatados junto con ellos will be caught up with para them recibir al Señor to receive allá the en las Lord nubes in the y clouds, así estar siempre con Él. and then remain with him forever. Cuando Él venga When por he su comes, iglesia when he comes for his church, y al que estaba en el polvo lo levante con un cuerpo purificado, those who were but con un dust cuerpo will be raised incorruptible, into a glorified body, entonces, dice, seremos semejantes a Él, and then porque lo veremos como Él es. will be like him, because we Ahí will es see la him as he is. santificación final de este cuerpo. That is the El que ya final partió está en el polvo. sanctification of the body. Pero de ahí oirá la voz de Dios. That though we De may be, ahí oirá la trompeta de Dios que le dice, levántate de entre los muertos. that though we may be dead, we'll be raised, and he will call us from the grave, Y se levantarán a recibir al Señor. and we'll be raised to Y receive the los que Lord. quedemos, los que todavía estemos vivos, And those who are still alive, este cuerpo this body, corruptible corruptible, se va a vestir de incorrupción. will be clothed in
corruption. Y entonces recibiremos al Señor And therefore we'll y receive the seremos Lord como Él es. and we'll be like him. Filipenses capítulo 3, verso 20-21 dice, Philippians 3:20 to 21 says, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. but our citizenship is in heaven, from which we eagerly wait for the Savior, the Lord Jesus Christ, who will transform our lowly bodies that it may be conformed to his glorious body, according to the working by which he is able even to subdue all things to himself. Amén, hermano. Amen. Qué privilegio, hermano. What a privilege, brothers. ¿Cómo se siente su espíritu? How does your spirit feel? ¿Cómo se siente su alma? How does your soul feel? ¿Cómo se siente su ser interior Your inner being. al vernos con este cuerpo de humillación? Pero que cuando Él venga, seremos semejantes al cuerpo de la gloria suya. To know that while we're in this lowly body, one day we'll be conformed to his Entonces glorious es body. que seremos santos perfectos, Then we will be porque seremos como Él es, perfected y Él es perfecto. because we will be like he. Ahora estamos en un cuerpo de humillación, Right now we're in this lowly un body, cuerpo corruptible, in this corruptible body. pero el Señor tiene cosas mejores para nosotros. God has better things for us. El Señor nos ha llamado para cosas que la mente humana no puede concebir, God has called us through things that even our minds cannot que la mente perceive, humana no puede entender. that our minds cannot Pero comprehend. su palabra dice But his word en tells este us, texto according to the text, de que somos ciudadanos that we are del citizens cielo. of heaven. En esta tierra podemos ser ciudadanos de cualquier nación, de In this cualquier world, país, we could be citizens of whatever country. pero todos juntos But together, tenemos una sola ciudadanía We have one y está en el citizenship, cielo. and it's in heaven. Y estaremos en ese lugar And we'll cuando el be in Señor that venga place when the Lord y transforme este cuerpo. comes and he transforms our Y body, seremos semejantes a and Él, we'll be hermano. in his likeness. Qué privilegio, hermanos. What a privilege, Pero brothers. mientras eso llega, But until then, brothers, mientras ese momento glorioso llega, until that glorious day Dios nos comes, tiene en este lugar, en esta tierra, God has placed us here in this para que world con la ayuda del Espíritu Santo so that with the hope of the Holy y Spirit, en la medida en que nos entregamos a Él, and according to the measure that we en present la medida en ourselves que to lo God, obedecemos, in the obedience, en la medida en que lo alabamos, in the way we worship en que him, lo adoramos, that we adore him, en que hablamos con Él, that we speak with him, Él va santificando más nuestra vida. he will be sanctifying more Porque our Él quiere, lives. hermanos, que seamos santos, Because he wants us to be holy. que nuestra santificación vaya creciendo, He wants that our nuestra sanctification will be santificación vaya growing, perfeccionándose. that will be reaching perfection. Miremos nuestras fallas que tenemos, Let hermanos. us look at our failures, brothers. Usted tiene sus fallas, You have your yo tengo shortcomings. las mías. I have mine. Usted tiene sus imperfecciones, You have your imperfections. yo tengo las mías. I have mine. Pero de eso nadie se escapa. Of this no one Pero escapes. todos tenemos al Señor. But all of us have the Lord. Dios está con nosotros, The hermano. Lord is with us. Y Dios quiere bendecir nuestra vida. And the Lord wants to bless our Dios lives. quiere que crezcamos. He wants us to grow. Dios quiere, hermanos, que nos vayamos perfeccionando. He wants us to perfect ourselves. Y allí es donde nosotros participamos. And in that, we participate. Y Él nos va ayudando, And He hermano. helps us. No estamos solos. We are not alone. Usted no está sola, You are hermana. not alone, sister. Usted no está solo, hermano. You are not alone, En brother. nuestras debilidades, In our el weaknesses, Señor nos lleva abrazados. the Lord carries us in His Nos arms. lleva en sus brazos. He carries us in His arms. No sé cuánto tiempo tiene usted de no pasar al frente. I don't know how long it's been since you've come ¿Cuánto forward. tiempo tiene de no pasar al frente, hacer un compromiso con el Señor, I don't know how long it's been since you've made a a commitment to expresarse the delante Lord, de Él, Señor? to present yourself before the Mírame cómo Lord. estoy,
and say, pero look at me, vengo Lord, ante ti, but I come to you, creyendo en ti, believing in you, creyendo que tú eres todo amor para mí that you are y me loving quieres to dar me, de lo mejor. Quieres bendecir mi vida. that you want to bless my El life. Señor quiere bendecir nuestras vidas. The Lord wants to bless Si hay our algún lives. hermano o hermana que quiera pasar acá, que oremos, este es el momento que lo vamos a hacer, hermano. If there's any brothers or sisters who want to come forward, this will be the moment. Invito I a invite los you, hermanos y hermanas to any brother or sister,